Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. La noticia tuvo mucho impacto y generó enorme preocupación. 15 residentes de un hogar de ancianos de Fraiventos fallecieron con coronavirus en las últimas 2 semanas. Estas personas murieron en el establecimiento, ya que las autoridades sanitarias locales aprobaron que los pacientes no fueran trasladados a un hospital o a un sanatorio. Conocida la noticia, el domingo de noche, el director departamental de salud, Andrés Montaño, dijo, hablando con el diario El Observador, que en los hogares de ancianos lo normal es atenderlos allí, sobre todo por el desapego que significa sacarlos, lo que agrega mortalidad y daños adicionales. Por su lado, la directora técnica del residencial, Taura Garaza, dijo que los pacientes recibieron tratamiento como si estuvieran internados en un hospital, como si estuvieran en una institución de salud. Pero además, destacó las ventajas del acompañamiento afectuoso y humano a cargo de ella y un grupo de funcionarios que los conocían de años y tenían con ellos una relación de amistad y hasta familiaridad. El caso, por sus dimensiones, generó alarma en el gobierno, al punto que el ministro de Salud, Daniel Salinas, viajó ayer a la capital de Río Negro. En la tarde, en una conferencia de prensa, Salinas sostuvo que se realizarán auditorías de las historias clínicas de los pacientes fallecidos. De todos modos, sostuvo que las personas recibieron una atención continua y que el hogar contaba con todos los medios necesarios. Pero no es un problema de limitación de camas, porque ustedes saben muy bien que Mercedes está a 30 minutos en auto o 20 minutos en ambulancia y se disponen de camas de CTI, de internación y demás. Es decir, que lo que hay es una ponderación del beneficio versus el riesgo. Pues un paciente que añosos, es una asesoría que se hace desde el punto de vista de la Dirección General de la Salud. Más allá del COVID, ¿cómo se abordan los casos de enfermedades graves en personas mayores que viven en residenciales? ¿Cuánto juegan los cuidados paliativos? ¿Qué impacto puede tener este caso de ahora, el de Fraiventos? Ustedes saben, ayer tuvimos un primer enfoque rápido de este tema. Charlamos con Sabino Montenegro, de la Asociación Integra Residenciales. Bueno, hoy vamos en busca de una visión más amplia y desde la academia. Concretamente, estamos con el doctor Alberto Sosa, médico geriatra, integrante del equipo de atención primaria del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario. Doctor Sosa, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días para todos. Bueno, con mucho gusto estoy acá a las órdenes. Y bueno, es un abordaje de un tema muy complejo. Sí. Y hay una cantidad de preguntas. Cuando uno, seguro, recibe el impacto del fallecimiento de tanta gente simultáneamente o casi simultáneamente, realmente queda conmovido, ¿no? Iba a preguntarle eso en primer lugar, ¿no? Se sabía, los hogares de ancianos son lugares muy vulnerables a esta pandemia, ha habido varios brotes, pero nunca un caso con tantos muertos en un solo lugar, ¿no? En menos de 2 semanas fallecieron 15 de los 53, 60 residentes. Usted como geriatra, ¿cómo tomó esta noticia? Mire, realmente son noticias que a uno lo impactan y realmente una noticia va tapando a la otra, ¿vio? Porque hace unos años atrás acá, 6 ancianos murieron calcinados en un hogar de ancianos. Sí. O sea que indudablemente que los establecimientos para ancianos siempre son motivo de alguna preocupación, pero realmente uno a veces se tiene que preguntar si se está desempeñando dentro de los hogares todos los cuidados y todas las necesidades que ellos tienen. Yo comparto plenamente lo que se mencionó ayer por el doctor Salinas con respecto a que indiscutiblemente la doctora cumplió una tarea heroica dentro del lugar. De cualquier manera, siempre en estos casos, y por las características del grupo etario al que nosotros nos estamos enfrentando, que son los adultos mayores, y fundamentalmente esa franja
que va desde los 80 para arriba, que es una franja muy compleja, se debe aclarar bien que es un grupo muy heterogéneo. Bueno, por ahí iba con la pregunta siguiente, ¿no? Porque cuando el caso tomó estado público, muchos se preguntaron por qué estas personas no habían sido llevadas a un CTI, si no habrían tenido más chance de supervivencia siendo trasladados a un hospital. Muchos sospecharon incluso de una negligencia, pero cuando se conocieron detalles, el panorama apareció un poco más complejo. Las autoridades sanitarias locales dijeron que habían aprobado como la mejor solución la no internación de las personas y en cambio atenderlas en el lugar. El director departamental de salud, Andrés Montaño, dijo que la decisión fue tomada para evitar más mortalidad y daños adicionales y que esa determinación es lo normal en estos casos. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice la cátedra? ¿Hay una recomendación de ese tipo? Lo que yo le puedo asegurar es que anciano más COVID no es igual CTI. Primera cosa que tiene que quedar bien clara. No toda persona mayor, de 70, 80, 90 o más, aunque adquiera el virus SARS-2 y desarrolle la enfermedad COVID, necesita estar en un CTI. Cosa que tiene que quedar bien clara. Yo he tenido pacientes de más de 90 años que han estado en domicilio, que han desarrollado enfermedad COVID, no que son portadores de COVID, que han desarrollado enfermedad COVID y han podido desarrollar su vida y continuar su enfermedad dentro de su domicilio bajo supervisión médica y bajo supervisión de su prestador y no desarrollar complicaciones. Y es justamente en geriatría donde la medicina personalizada más se destaca. Porque la medicina se aprende como ciencia y se ejerce como arte. Cuanto más años tiene la persona y más problemas va acumulando, más difícil se le hace al médico aplicar protocolos. Sí, sí. Esto es muy importante lo que usted señala, ¿no? Puede haber situaciones de partida muy diferentes. Así, pensando, yo por mi lado, que no soy especialista, anoto personas plenamente sanas, personas con problemas de movilidad, personas con enfermedades crónicas complicadas, por mencionar una, diabetes, o personas con enfermedades mentales, ejemplo, demencia o Alzheimer, ¿no? El espectro es muy grande. Por eso, fíjese, por eso que nosotros en el GACH, que es un grupo asesor, nosotros somos un grupo asesor, no es un grupo que dicte normas, nosotros colaboramos en resumir información, compactarla, traducirla en recomendaciones. Es un grupo magnífico. Ha trabajado mucho tiempo y específicamente hemos trabajado en este tema y hemos hecho hincapié en la heterogeneidad que tiene este grupo. A tal punto que para clarificar las cosas, Cotelo, hay que tener bien claro que hay ancianos sanos. Vejez no es enfermedad. Hay gente de 70, 80 y 90 años que están en plena capacidad laboral y de integración social. Pero hay un grupo que son pacientes geriátricos. Y pacientes geriátricos son los que acumulan 3 enfermedades, toman más de 3 medicamentos y tienen un mal soporte socioeconómico-cultural. Y una de las patologías que tienen afecta a las estructuras mentales. Ese es el paciente geriátrico, al cual los médicos geriatras, que hay destacados colegas en el Uruguay, saben muy bien cómo apuntar a ese grupo etario y a ese grupo en particular de pacientes geriátricos. Y están los pacientes frágiles, que en general son pacientes que son los que dominan la población de los geriátricos. Y los pacientes frágiles son aquellos que son vulnerables. ¿Por qué? Por la acumulación de enfermedades. De ahí que cada paciente, por eso en este caso en particular y en otros en general, cada paciente requiere una conducta diferente. Algunos podrán requerir atención de mayor complejidad, pero como muy bien dijo el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, ningún limitante nunca es la edad.
la edad por sí sola no es una limitante. Así que dejamos bien claro, la edad no es limitante, los pacientes son vulnerables, a mayor edad y mayor patología, mayor vulnerabilidad, y ante cada situación hay que tomar decisiones individuales. Es a lo que va la medicina moderna, a la medicina de precisión, medicina personalizada. Enseguida quiero profundizar en ese concepto y meternos en distintas posibilidades que existen, obviamente, pero agrego, a ver si estamos de acuerdo. También es muy variable el espectro de hogares de ancianos y residenciales, ¿no? No todos tienen las mismas condiciones de equipamiento e infraestructura, no todos tienen al frente a una directora médica tan comprometida con los residentes como por lo visto es la doctora Garaza de Fray Bentos, ¿no? Mire, usted está diciendo justamente lo que yo estuve leyendo hace poco. Usted sabe que yo integro como miembro correspondiente extranjero la Academia de Medicina de España y el profesor Rivera Casado justamente me acaba de mandar algunos artículos y que ya nosotros lo conocíamos acá también esto. A la heterogeneidad del grupo de pacientes que hay dentro de los residenciales y a la heterogeneidad que no debemos olvidar de gente que vive sola en su domicilio, que eso es un grupo muy importante, no lo olvidemos tampoco a los ancianos que viven solos en su domicilio, se agrega la heterogeneidad de los residenciales, entre comillas, casas de salud, alojamientos de distinto tipo, de organizaciones religiosas, culturales. Es decir, es tan heterogéneo el panorama. Los hay de 100 internados, de 6 internados, y con un concepto a veces un poco difícil de definir, que es la medicalización del centro. Es decir, hay algunos que no tienen ni siquiera director técnico, otros que tienen director técnico médico y otros que tienen director técnico geriatra. Entonces yo creo que existe un poco de en esa heterogeneidad hace de que es muy difícil establecer protocolos. El Ministerio de Salud Pública, con muy buen criterio, estableció una serie de normas que nosotros las leímos con atención y están perfectamente hechas a propósito de cómo manejarse en esta pandemia. Ahora, indiscutiblemente que a algunos de estos centros les va a costar mucho cumplir las normas. Porque, como usted dice, no solamente es el edificio, es quien habita en el edificio, sino el personal que está dentro de estos edificios trabajando, el mal llamado recurso humano, porque los humanos no son recursos, el personal que trabaja allí tiene una heterogeneidad a su vez en su formación académica. Partiendo de los médicos, por las enfermeras y por el personal auxiliar. Así que yo creo que esta pandemia, que es espantosa, que nos ha costado una cantidad de fallecimientos y que aún no sabemos en el sector salud cuáles van a ser las secuelas físicas y psíquicas, que ya en algunos trabajos se están publicando, nos va a dejar una tarea muy compleja de ver realmente dónde va a quedar ubicado este grupo de la población, si va a tener que seguir en este tipo de residenciales o en otro tipo de residenciales, con otra estructura de entrelazamiento de niveles de atención médica. Sí, sí. Podría decirse que una consecuencia positiva de la pandemia es que ha hecho que se le preste una atención más a fondo que antes a este sector de actividad y de servicios, ¿no? Los residenciales, los hogares de ancianos. Hay ahora una observación más detallada, ha habido una serie de protocolos, ha habido unas primeras líneas directrices, quizás sea hasta el punto de partida para una nueva era en esta materia, ¿no? Bueno, por supuesto, en algún momento, no digo ahora, pero podemos arrancar de 1860 del asilo de mendigos del Pasteur, porque hubo una época que en Uruguay los viejos no eran un problema. Los viejos empezaron a ser problema cuando los primeros inmigrantes empezaron a envejecer. Entonces, a partir de allí se fue una serie, una historia social del envejecimiento que llevó a que la respuesta de la sociedad
desde hace unos años a esta parte, haya sido los residenciales. Algunos con fines de lucro, otros sin fines de lucro. Es decir, tuvimos una respuesta que fue una respuesta que hay que modificar. Indiscutiblemente que hay que modificar, y como usted dice, va a haber que formar un grupo de trabajo para que defina cuáles son los objetivos, qué personal va a tener que tener en el residencial y cómo va a tener que estar vinculado con el resto de los servicios de atención médica, los distintos niveles de atención médica. No debemos olvidar que atención primaria no es un servicio de salud. Atención primaria es una estrategia para conocer las necesidades sentidas de la población. No podemos estar imponiendo sistemas de atención médica. Hay que conocer qué es lo que realmente la gente necesita y desea. Uh-huh. Porque si no, después es muy fácil hacer un edificio y poner gente adentro, y tenemos que capacitarla también, ¿no? Doctor Sosa, le propongo que hagamos una pausa y después ya volvamos al tema que nos convocaba. ¿Cómo, de esa forma que usted puntualizaba, personalizada, cómo se trata, qué se hace en un residencial concretamente con un paciente enfermo grave, en especial un paciente COVID? Ya retomamos el diálogo con el doctor Alberto Sosa, médico geriatra, integrante del equipo de atención primaria del GACH, Grupo Asesor Científico Honorario. Estamos conversando esta mañana en la entrevista central de En Perspectiva con Alberto Sosa, médico geriatra, integrante del equipo de atención primaria del GACH. A partir de esta noticia que tanto impacto provocó desde el domingo de noche, 15 residentes de un hogar de ancianos en Fraiventos fallecieron con coronavirus en las últimas 2 semanas y murieron en el establecimiento porque las autoridades sanitarias departamentales aprobaron que los pacientes no fueran trasladados a un hospital o a un sanatorio para evitar complicaciones aún mayores en su estado de salud. Hay cantidad de preguntas a propósito de esta situación, de este caso, de esta experiencia. Por ahí vamos, tratando de mirar el asunto bien en general en este reportaje. Doctor Sosa, le propongo que escuchemos un fragmento de una entrevista que la directora técnica de este residencial, Daura Garaza, ofreció ayer en Radio Universal. Así se pronunciaba acerca de trasladar o no a CTI a los pacientes. Si es una persona que tiene una demencia en un estado terminal, con un síndrome de inmovilidad, dependiente de todo, ¿qué sentido tiene ocupar una cama que de repente la puede ocupar una persona mayor, que la puede estar necesitando? ¿Cómo ve ese razonamiento? ¿Es lógico ocupar una cama de CTI con alguien con pocas chances de sobrevivir? ¿Es mejor que la persona permanezca y eventualmente fallezca en la cama del hogar donde vive, un lugar conocido, rodeada por personas que la conocen, que incluso le tienen afecto de años? Mire, Cotero, el tema es tan complejo que no se puede generalizar en este sentido, ¿vio? Yo lo que yo le puedo decir es que yo me pongo en el lugar de la colega, teniendo tantos internados, ¿sabe la magnitud que tiene esto? Esto es de una magnitud tremenda, la pandemia esta. Y estar frente a un grupo de pacientes contagiados, siendo portadora ella de la enfermedad, yo creo que acá el criterio, primero, como le dije claramente, la edad no es un criterio. Y el pase a un CTI de una persona de edad nunca tiene que ser porque tiene que dejar lugar a otra persona. Que afortunadamente hasta ahora eso en el Uruguay no pasa. Yo no he visto, no he tenido información y no está documentado de que haya ninguna persona mayor haya quedado afuera de un CTI porque tenía que dejarle el paso a una persona de menor edad o en otras condiciones. El ingreso a CTI tiene pautas específicas establecidas por los colegas de los centros de unidades de tratamiento intensivo, o sea que si los pacientes reúnen los criterios, esos pacientes tienen que ir a CTI, y lo especifica claramente la resolución que se publicó para los LPEN del Ministerio de Salud Pública. Para el médico tiene que... LPEN, decía. Las instituciones de larga estadía. Uh-huh. Hay una resolución específica donde aclara perfectamente que ante la detección de un paciente con COVID en un centro asistencial, el médico comunica
al prestador, que puede ser ACE o que puede ser una mutualista. Incluso el Ministerio de Salud Pública, con muy buen criterio, estableció un convenio entre los prestadores públicos y privados para ofrecer todas las disponibilidades de servicios de atención médica que necesiten. Es decir, si yo estoy frente a un paciente con un cuadro demencial, cuando usted dice el cuadro de demencia, la demencia puede ir desde un simple trastorno mínimo de la memoria con una fachada absolutamente de normalidad, que usted tiene un paciente que tiene una demencia, pero que usted lo ve que parece normal, hasta un estado de demencia en las etapas finales de la escala del Dr. Reisberg, el estadio 7, en la cual el paciente está prácticamente en un estado vegetativo, a lo que suma múltiples comorbilidades, como aspiración, es decir, son escenarios completamente diferentes. Por eso que vuelvo a insistir en que estos pacientes que fueron analizados por la doctora, cada historia clínica es una historia absolutamente diferente y la cual amerita un análisis diferente y que yo, sin ver las historias, yo no lo podría decir. Pero mirado así en hipótesis, ¿qué comorbilidades pueden tener mayor riesgo en un traslado? ¿Cuándo, en algunos ejemplos, usted no recomendaría el traslado a CTI? Depende del caso, depende de los casos. Y le doy casos que yo he visto. Yo he visto personas de 90 años que he seguido durante los 10 días que más o menos uno sigue a estos pacientes, que han desarrollado enfermedad COVID-19 y no han tenido ninguna complicación. Y he visto otros pacientes que han desarrollado la enfermedad y de acuerdo a la evolución clínica, e independientemente de que si era diabético o no era diabético, o si tenía enfermedad mental o no tenía enfermedad mental, había parámetros de oxigenación que exigían que el paciente fuera trasladado. Y se trasladó y se murió en un CTI. Es decir, no se puede hacer una generalización. Yo creo que en principio hay un hecho fundamental, que estos pacientes tuvieron un médico al lado. Muchas veces hay muchos pacientes que no pueden tener la posibilidad de tener un médico al lado. Y ese es un factor que incide, que cambia las cosas entonces. Que por lo menos le da, y creo, porque tampoco son datos que uno tiene que no puede uno transformarse en juez de esta situación. Creo que se consultó a varios colegas. Hay algunos casos en los cuales estos pacientes, y uno tiene que tenerlo bien claro como médico internista y geriatra que soy, que usted a veces lo tiene que pasar a un CTI y a veces tiene que hacer la consulta con una unidad de cuidados terminales. Y a su vez, usted tiene que tener presente también que muchos de estos pacientes tienen expresión de voluntad hecha previamente por ley nacional. Hay una ley nacional que el paciente puede hacer una expresión de voluntad. Y a su vez también tiene que tener en cuenta de que si el paciente está lúcido, mentalmente responsable y con el juicio conservado, es el paciente el que resuelve en definitiva lo que tiene que hacer y no el familiar. Bueno, acabo de mencionar al familiar. Ahí entra otro actor en juego, ¿no? Muchas veces los familiares reclaman, exigen, por ejemplo, un traslado a CTI. Están en su derecho, están en todo su derecho. Que lo reclamen y que lo exijan, están en todo su derecho si el paciente reúne los criterios que hay dentro de los CTI y que tienen que conversarlo con el médico tratante del paciente, ya sea el médico general, nivel de primer nivel, o el médico de la institución en la cual está internado el paciente. Pero hay criterios. Pero el paciente tiene derecho a decidir. El paciente tiene derecho si tiene el juicio conservado, salvo que tenga alguna enfermedad mental. Voy a otro punto. La directora técnica del residencial, la doctora Garaza, dijo que todos los ancianos permanecieron sin ser hospitalizados, pero recibieron la asistencia que correspondía. Dijo, tuvieron el antibiótico indicado, el corticoide, el oxígeno cuando fue necesario. Y después agregó, se nos mueren
con nosotros tratando de darles todo lo máximo que tenemos. Se nos mueren con todo el tratamiento como si estuvieran en el hospital o en el sanatorio, dijo cuando habló con Canal 10. ¿Es posible efectivamente dar en un residencial un tratamiento similar al que existe en un CTI? Bueno, volvemos al punto que habíamos hablado anteriormente. Y es esa palabra, creo que hay palabras que son confusas a veces. Medicalización. Hay algunos centros que están medicalizados. ¿Por qué? Porque los ha llevado la historia a medicalizarse. Hay gente, me acuerdo cuando se abrió el hogar del Ejército de Salvación hace como 40 años atrás, que eran todos ancianos sanos. Ingresaban sanos. Uno se encargaba del jardín, otro se encargaba de esto. Pero a medida que pasan los años, en esos residenciales, se enferma la gente y se torna dependiente. Y hay escalas que hacen una evaluación de la dependencia que existe dentro de los residenciales de los pacientes. Y lógicamente, residenciales que han tenido muchos años de establecidos, tienen internados muchas veces en muy malas condiciones de salud. Y para ello, el hogar muchas veces se va medicalizando. Entonces, esa medicalización, que en términos de medicalización es poco lo que quiere decir, algunos tienen una infraestructura que les permite ofrecer algunos actos médicos, como por ejemplo poder suministrar oxígeno, tener medidores de oximetría, tener un personal que es fundamental de enfermería, porque aquí no es el médico, acá es el equipo de salud que tiene que actuar. Ese médico tiene su equipo de salud con enfermería que puede tratar al paciente, poder poner un suero, que no es una cosa sencilla, poder hacer la higiene en cama, tener camas articuladas. Es decir, la medicalización va en una graduación que puede usted llegar a tener dentro de un centro asistencial, áreas en las cuales pueda tener casi un sanatorio o prestaciones de sanatorio de menor complejidad. La complejidad puede... Pero claro, estamos comparando con un CTI, ¿no? Bueno, no puede usted tener un CTI dentro de una casa de salud. Y le vuelvo a reiterar, no todo paciente anciano que tiene COVID tiene que ir a un CTI. Sí, volvemos a ese punto, que es importantísimo, ¿no? Eso hay que aclararlo bien también. Otra pregunta, doctor Sosa, ¿cuánto juega lo que el residencial puede ofrecer en cuanto a acompañamiento afectuoso y humano a cargo de médicos y funcionarios que conocen a la persona desde hace varios años, que tienen con ella incluso una relación de amistad o hasta de una especie de familiaridad? Ante esta pandemia que nadie sabía y aún hoy existen, yo creo que más dudas que certezas, porque en realidad esta pandemia tomó a la gente, al mundo de sorpresa, se tomaron medidas muy apropiadas para proteger a la gente que estaba adentro. Pero indudablemente que todo esto que usted dice, de si han recibido el afecto, cariño, bueno, los familiares han tenido que quedar afuera para no trasegar el virus. Bueno, justamente. Y el personal... Entonces, el papel que teóricamente juega el personal es fundamental, ¿no? El personal de las instituciones, yo creo que en la gran mayoría se ha dado todo lo posible, todo para que esta gente tenga lo que necesitan, porque necesitan afecto y acompañamiento. Hay que estar encerrado en un residencial sin estar en contacto con la familia, es una cosa muy dura y que repercute mucho sobre la salud mental y física también. Pero yo creo que el personal de los residenciales ha desarrollado una tarea fenomenal. Debe haber excepciones, lógicamente, pero yo también me pongo en el lugar de la gente que trabaja en los residenciales y en algunos que he ido a visitar a algunos pacientes, he visto cómo se prodigan en atención, no digo paternalista, en una atención humana, respetando a las personas mayores. La doctora Garaza llegó a plantearlo en términos muy directos. Dijo,
y vamos a escucharla ahora, ¿es mejor una muerte en el residencial con sus conocidos alrededor, los conocidos de todos los días, que en un CTI? Yo no quiero que ellos se mueran, pero tampoco quiero que mueran tirados en medio de la Artigas sin nadie que le dé ni un beso, ni le dé un abrazo, ni lo tenga, y se va a morir. Lo que usted está diciendo... Porque se va a morir, porque tiene 96 años, porque se va a morir. Doctor Sosa, ¿qué dice usted? Yo, la verdad que si el paciente reúne los criterios que establecen las unidades de cuidado intensivo para ingreso de un paciente, independientemente de la edad, y el paciente está inundado de secreciones, tiene la famosa tormenta inflamatoria que da la enfermedad del SARS-2, la enfermedad COVID-19. Yo creo que hay que buscar algo que es importante, que es la palabra reversibilidad. Si uno como clínico cree que el paciente es reversible, tiene que tener la interconsulta con el especialista a ver si comparte el criterio de que el paciente tiene criterios de reversibilidad de su cuadro clínico. Si hay reversibilidad y el paciente está lúcido y con el juicio conservado, tiene que tener conocimiento de lo que está ocurriendo y asumir de que va a entrar en un CTI. O sea que lo que importa acá es el análisis individual. A veces uno tiene criterios, ¿verdad? Asume que lo que uno dice es así, en una actitud, en cierta forma, paternalista. No, el médico, lamentablemente, tiene que ser humano. Como estoy de acuerdo que la doctora lo expresa, que es muy humana, pero no tiene que ser paternalista. Ese es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que, a propósito de este caso de la doctora Garaza, aparece en algunos de los mensajes que estaba leyendo de los oyentes, ¿no? Obviamente es muy difícil conocer todos los detalles, conocer toda la historia de ese hogar de ancianos, conocer todo el comportamiento de esta profesional, pero hay algunos que temen que se estuviera ante un caso de excesivo paternalismo. Mire, yo tenía un paciente que falleció, que era una paciente que tenía una carcinomatosis peritoneal, un estadio 4 de neoplasma, una mujer de 90 y pico de años, con otras comorbilidades, que tenía bien claro ella, porque lo hablábamos claramente con la paciente, y que si se enfermaba por COVID, iba a ir a un CTI. Pero era una mujer que tenía totalmente su juicio conservado, sabía cuál era su situación médica, que solamente le restaban unos pocos meses de vida, y lo quería pasar en su casa con su familia. O sea que en esos casos usted también tiene que respetar la voluntad, que es muy importante, del paciente. Y no puede usted aceptar que un familiar u otro, porque se cumple siempre el dicho hindú, ¿sabe? Una madre sabe cuidar muchos hijos, pero muchos hijos no saben cómo hacer para cuidar a la madre. Entonces, cuando usted tiene una paciente que tiene muchos hijos, uno lo querrá internar, otro no lo querrá internar, entonces ahí tiene que primar primero lo científico y junto con eso lo humano, no lo paternalista. Y en ese concepto humano que está junto con lo paternalista, usted también tiene que pensar que tampoco usted puede poner sus sentimientos de lo que usted es arriba del paciente. Tiene que ser primero que lo que hay que hacer. Y después conversarlo si se puede con el paciente. Y si no es con el paciente porque está declarado incapaz o porque tiene una inhabilitación transitoria, hablar con el allegado a él, que bueno, que en definitiva no es que asuma toda la responsabilidad, pero está en conocimiento de la situación. A ver, para redondear esta parte de la conversación, una pregunta dura. ¿A un paciente en un geriátrico se le puede garantizar una muerte digna? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Uno tampoco se puede generalizar, pero de acuerdo, en la gran mayoría de los casos, un paciente que está viviendo en un geriátrico y tiene buen personal y está bien visitado por sus familiares, puede morir dignamente donde está. Puede morir dignamente. Después, en alguna otra oportunidad, en algún otro programa, hablamos de lo que es la muerte digna. Y hay gente que en estas cosas sabe más que yo,
Hay una colega que en el Centro de Ciencias Biomédicas, donde yo estoy trabajando, de la Universidad de Montevideo, hay una colega que está a cargo de la unidad de cuidados paliativos, que entiende muy bien lo que es morir dignamente. La gente tiene derecho a morir con dignidad. ¿Cuánto se ha avanzado en el empleo de los cuidados paliativos, concretamente en residenciales? ¿Qué es lo que usted ha visto? Mire, yo siempre tuve presente a una psiquiatra americana que se dedicó al tema de los pacientes desahuciados. Los pacientes desahuciados, hay 4 cosas que nunca quieren, que es tener dolor, vomitar, tener falta de aire, estar solos y que los médicos hablen en el portal de la habitación sin poder escuchar lo que dicen. Esas 5 cosas son fundamentales para que un paciente, uno sepa cómo manejarse frente a un paciente. Cuando usted tiene un paciente que tiene una enfermedad irreversible, el que más lo ayuda a usted como médico a resolver la situación es el paciente. Porque le va diciendo qué es lo que quiere. Entonces usted no va a aplicar una eutanasia con el paciente. Usted tiene la obligación de asistirlo para morir con dignidad. Estamos con el doctor Alberto Sosa hoy en la entrevista central de En Perspectiva. Doctor Sosa, le propongo una segunda pausa y enseguida venimos con la última parte de esta conversación. Me quedó un par de preguntas, pero también hay algunas consultas que llegan de la audiencia. Vamos por ese lado enseguida. El caso del residencial de la ciudad de Fray Bentos, los 15 fallecimientos en menos de 15 días, los contagios que todavía existen, los pacientes enfermos cuya evolución hay que seguir con atención, el propio personal infectado, al punto de que llegó un momento en que la directora técnica, ella contagiada, que había decidido pasar a vivir allí, solamente tenía 3 colaboradores para desarrollar las tareas. Bueno, a partir de ese caso es que estamos conversando esta mañana sobre pacientes de residenciales con enfermedades graves y sobre todo COVID, cómo proceder, qué dicen en la academia, cuáles son las experiencias. El diálogo es con el doctor Alberto Sosa, geriatra, miembro fundador de la Asociación de Gerontología del Uruguay, integrante del GACH. Ahora sí estamos al aire, doctor Sosa. Mire, de los mensajes que estuve revisando durante la pausa, le leo 2. Internación no es igual a CTI. Veo que existe una gran confusión al respecto en la sociedad. No todos tenemos que morir en un CTI, dice Walter. Pero por otro lado, está este mensaje que manda Daniel. Qué bien se encontró una solución a la saturación de los CTI. Derivar a los pacientes de los residenciales no se usa y de esa forma se evita tensar la capacidad que existe. Me gustaría escuchar sus comentarios. Mire, Cotelo, lo que importa saber es que los pacientes, todos, jóvenes, viejos y los que sean, requieren niveles de complejidad de atención médica. Usted puede tratar a un anciano que hace un traumatismo, si usted lo examina, bueno, lo puede tratar en el residencial, pero si se fractura, lo tiene que trasladar para que le atiendan la fractura. En este caso, si una enfermedad como la enfermedad de COVID, que es una enfermedad grave, el nivel de complejidad aumenta y el paciente realmente requiere una complejidad mayor, no hay ninguna directiva en ningún lado que el paciente no pueda ser trasladado. O sea que si el paciente requiere ser trasladado, se traslada. Yo lo he vivido en otros residenciales. Cuando un paciente aumenta su complejidad y uno ve que el paciente tiene elementos reversibles, hace poco, miren, no hace mucho, paciente de 100 años, no vidente, que está en un residencial, hizo un cuadro respiratorio febril, inmediatamente se trasladó, porque tenía condiciones clínicas examinadas por el clínico que ameritaron el traslado de ese paciente a una unidad especializada
no de CTI. Puede ser un cuidado intermedio. Es decir, hay distintos niveles de complejidad. No le está vedado a ningún ciudadano acá en el Uruguay el ingresar en los distintos niveles de asistencia que requieran de acuerdo a la complejidad que tenga esa enfermedad, que puede ser una complejidad liviana, que la atiende perfectamente la residencial, y otras que requieren de CTI. Y otros que ni llegan porque hacen una complicación aguda, hacen un episodio agudo, un accidente vascular. Esta es una enfermedad sistémica, quiere decir que afecta a todo el organismo. Así que puede ser cualquier complicación. Doctor Sosa, ¿cómo observa el hecho de que todavía no se completó la vacunación en los residenciales de ancianos? Bueno, se viene trabajando a todo ritmo. Yo creo que se está haciendo una campaña de vacunación exitosa, si se puede así llamar, por la rapidez que se está vacunando a la gente. Se está empleando todos los mecanismos. Yo no estoy justamente en el grupo de vacunación, pero es un grupo muy destacado y que están tratando de hacer todo a toda velocidad, y la vacunación residencial es una de las herramientas que tenemos, además de todas las que se han implementado, de no farmacológicas y de la restricción de las visitas, que lógicamente empeora la situación mental de los pacientes. Se lo pregunto porque justo en este caso se vio la situación terrible de que el brote se desata en este hogar de ancianos justo cuando iban a llegar los vacunadores, ¿no? Y por lo tanto, hoy mismo la vacunación sigue pendiente. Bueno, pero fíjese que también ha fallecido gente días antes de que le tocara la vacunación. Uh-huh. Esa es una situación, esta es una epidemia de una magnitud que nadie se lo imagina. Esta es una epidemia que, si nos referimos a los aspectos de la salud mental, afectó a todos. A mí, a usted, a sus colaboradores. No es que quiere decir que tengamos todos una enfermedad mental. A toda la población afectó, generando dificultades de adaptación a las circunstancias, tratando de asumir toda la información que uno recibe, que en algunos lados, discúlpeme que se lo diga, le llaman infodermia, una carga de información muy importante que afecta a los sanos. ¿Usted se imagina el impacto sobre los que están enfermos o los que creían que estaban sanos y eran enfermos y su enfermedad hace eclosión en este periodo de retiro y de reclusión? Es una situación muy seria. Y la enfermedad mental, hay que aclararlo bien, ¿es aguda o es crónica? Es aguda cuando afecta a la conciencia. Y hay muchos cuadros confusionales en los ancianos. Es lo agudo. Y lo crónico es la descompensación y la desorganización de la estructura de la personalidad. Y entonces a todo hoy por sí o por no, cualquier persona que sufre de trastorno de memoria dice que tiene demencia, cosa que no es así. La memoria es un integrante más de los cuadros de memoria, de demencia. Pero la demencia, lo más importante es la pérdida del juicio. Ese es lo más claro. Y ahí es donde influye muchísimo las decisiones que se toman. Por eso que algunos ancianos dicen, no, yo me quedo acá porque acá es mi casa y no me quiero morir en otro lado que no sea mi casa. Bueno, esa persona está en su sano juicio, como se dice, o no. Ahora, lo que ocurre es que no se olvide también de que el personal de la salud, que es heroico en todos sus niveles, desde los médicos ultra especialistas hasta las enfermeras y el servicio y el auxiliar, que no hay que olvidarse, porque tiene que saber cómo recoger los residuos contaminados y los no contaminados, tiene que tener entrenamiento, la gente tiene que estar entrenada y periódicamente tiene que ser el entrenamiento. Esa gente está con una presión fenomenal, porque sufre la presión que sufrimos todos nosotros, más el convivir con el enfermo. O sea que hay que tener en cuenta todos esos aspectos para poder valorar humanamente la situación y no solamente con aparatos de medición de oxígeno en el dedo, ni aparatos de presiones ultramodernos y otros equipos y otros test. Doctor Sosa, usted ya avanzó en esta dirección, ya hizo algunos primeros comentarios hace un rato, en la primera parte de la entrevista, pero ya sobre el final,
¿Qué lecciones le parece que deja este caso de Fraiventos a propósito de los residenciales? No solo los residenciales en tiempos de COVID, los residenciales para el futuro. Y yo creo que, como decíamos al principio, Cotelo, esta es una situación que generó un sacudón enorme, como el sacudón que dio la incineración de 6 ancianos en un residencial hace 3 o 4 años atrás, que sacuden la sociedad, y la sociedad después parece que eso lo deja, pero yo creo que esta situación obliga necesariamente, como usted y yo creo que en eso coincidimos, a hacer una revisión global de qué papel juegan los residenciales, cómo se puede homogeneizar el criterio de las internaciones en los residenciales, que son necesarios, no decimos que no, qué papel juega fundamentalmente el rol del personal, como le dije, mal llamado recurso humano, qué nivel de acreditación académica tiene que tener cada grupo de personal que asiste en las casas de salud, cuál es el rol del médico de atención primaria en la atención de los pacientes dentro del residencial, cuál es rever el rol del director técnico del residencial, ver qué barreras arquitectónicas deben existir, deben no existir en los residenciales, qué es la medicalización del centro, cuáles son las áreas en las cuales el centro se puede ampliar o achicar ante contingencias de desastre como la que estamos viviendo, porque no solo es un desastre una epidemia viral, también es un desastre, un terremoto, una explosión, una guerra. Todas esas situaciones de desastre deben ser contempladas, como muy bien nos enseñaba el profesor Ríos Bruno en la emergencia ya del hospital policial, en la cual periódicamente se hacía el simulacro de situaciones de desastre y cómo se hace la evacuación de las personas y el ordenamiento del personal de la salud. Pero una cosa es fundamental: el personal de todos los niveles debe reciclar su nivel académico dentro del centro asistencial. Los asistenciales deben reciclar cuál es el número óptimo y el número mínimo que pueden tener de pacientes, a hacer una adecuación de personal al funcionario. Y por otro lado, los ancianos, de alguna forma u otra, también deben de participar en las decisiones que se tomen, porque hay que respetar las necesidades deseadas y sentidas de la población. Usted se refirió al personal, a la formación y reciclaje por el que tiene que pasar. Fueron palabras más, palabras menos los términos, ¿no? Sí. Hemos puesto el acento en algunos momentos de esta entrevista en lo importante que es justamente el trato que el paciente recibe si se queda en el residencial, en comparación con el más frío, más distante que va a tener en un CTI, por más que en los CTI a su vez hay todo un proceso hacia la humanización, ¿no? Pero bueno, está claro que en un CTI los enfermeros, los médicos, en principio directamente no conocen a la persona, digamos, no hay una historia detrás, en todo caso hay que empezar en ese momento. En el residencial hay trayectoria, hay familiaridad, hay costumbres, bueno, y si es posible hay calidez, fraternidad, dedicación, ¿no? En principio allí hay diferencias significativas a favor de cómo puede ser tratada la persona, suponiendo que no exija su caso el CTI, ¿no? Suponiendo que quepa la posibilidad de quedar en el residencial. Ahora, toda esta entrevista estuvo pautada por una palabra que usted manejó desde el principio: heterogeneidad, ¿no? Heterogeneidad en los casos y heterogeneidad en los hogares y residenciales. Ese tema de la forma de tratar a los residentes, ¿qué mejoras debe tener? ¿Cómo hay que trabajarlo a nivel nacional en esta etapa nueva que usted dice que debería empezar? Bueno, pero fíjese una cosa, Cotelo. Si usted analiza en el funcionario de la salud, el funcionario de la salud lo hace por vocación de servicio, primer punto.
O sea que arranca desde la educación, desde los primeros momentos de la educación del funcionario de la salud. Uh-huh. Si tiene vocación de servicio, usted ya va a lograr muchas cosas. En segundo término, hay cosas que son muy elementales, parecen chiquititas, pero son muy importantes. ¿Usted qué imagina de un funcionario que entra y le dice al internado: hola abuelito, ¿cómo te va? ¿Quién es que lo viene a ver? La enfermera, el fisioterapeuta, el peluquero, el podólogo, el médico, ¿quién es que entra? Por lo cual habría que hacer todo un curso de enseñar cómo presentarse frente al paciente. Los viejos generalmente oyen menos, ven un poco menos, entonces todo eso dificulta ese vínculo. No es diciéndole abuelito que lo va a tratar mejor. Es decir, requiere toda una educación desde los primeros momentos y una educación permanente, un adiestramiento permanente, cosa que también ocurre con el personal médico también. Debe recibir educación en ese sentido. Y los ancianos son tratados humanamente en el residencial y son tratados humanamente en los CTI. Que esté en el CTI o que esté en el residencial depende del nivel de complejidad de la enfermedad que tienen. Pero el factor humano está en los dos lugares. Lógicamente que los médicos de CTI con el equipo de protección personal metidos en ese equipo fenomenal hacen que haya y distancien más del enfermo. Pero no sé si usted ha observado que se pintan en la túnica el nombre. Uh-huh. Sí. Pintan lo que hacen. Ha habido una transformación importantísima, ¿no? para adaptarse a esta situación para especial. Adaptarse a eso. Pero el factor humano siempre es fundamental en todos los niveles. Ya sea el que vive en el domicilio solo. ¿Usted sabe lo que es el que vive solo en el domicilio? Que pasa las 24 horas con la angustia de si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si le duele la rodilla, si no le duele la rodilla, cómo se comunica con el prestador, etcétera, etcétera. Por eso que yo creo que hay que pensar, como usted dice muy bien, para futuro. Rever el personal, rever el objetivo de los residenciales. ¿Cuál es el objetivo de los residenciales? ¿Cuál es el papel de la familia dentro del hogar del residencial? ¿Es un pecado internar a un familiar en un residencial? ¿Cargan con la culpa de haber internado en el residencial? ¿Cómo se maneja todo eso? ¿Quiénes son los médicos que tienen que estar a cargo de los pacientes dentro del residencial? ¿Qué rol juega el médico de familia dentro del residencial? ¿Cómo están vinculados esos servicios con los servicios hospitalarios? Y digo hospitalarios en general, digo mutualistas, digo hospitales. Tiene que haber toda una revisión y esta pandemia deja ese mensaje, si se quiere, y de cómo hacer en el futuro con estos centros. Y usted ahora mismo, en estos últimos minutos de la entrevista, acaba de dejar un punteo, una agenda sobre la cual vale la pena que volvamos acá mismo en el programa, en el futuro, en otros reportajes, en discusiones, ¿no? Así que le agradezco especialmente, doctor Alberto Sosa, médico geriatra, miembro fundador de la Asociación de Gerontología del Uruguay. Creo que ha sido muy, muy amplio y muy, muy removedor su planteo. Volvemos a conversar. Bueno, le agradezco mucho la entrevista. Hasta pronto. Hasta luego, Isabel. Ya volvemos, viene la tertulia de este martes.